Y le quiero hablar a usted porque tanto usted como yo somos la iglesia del Señor. ¿Verdad que sí? La iglesia no es un templo. De hecho, la Biblia dice que nuestro Dios no es un Dios que habita en templos, sino que nuestro Dios es un Dios que habita en hijos de Dios. Así que el mensaje del día de hoy va específicamente dirigido a usted y a mí como iglesia. Diga conmigo, yo soy la iglesia. Pero diga conmigo, no cualquier iglesia. Porque Dios nos ha llamado a ser una iglesia relevante y el día de hoy quiero hablarle de cómo ser en tiempos como los de hoy la iglesia relevante que Dios quiere que seamos. Y para poder poner en una plataforma quiero hablarle de algo que creo que es importantísimo que usted y yo lo abracemos como una verdad espiritual. Y es que nosotros no somos parte como de un modelo quizás de crecimiento. Estoy hablando de NGC, aquí propiamente el ministerio NGC Global, las 14 iglesias adicionales a esta que hay por todo el mundo. No somos partidarios de un método quizás conocido de crecimiento, de multiplicación y cosas así. Pero somos realmente fruto siempre de una palabra profética. Y es increíble porque mientras preparaba este mensaje, el Señor me hacía recordar los nombres de cada uno de los pastores que está propiamente diciendo, o sea, pastoreando cada una de las iglesias en Colombia, en Estados Unidos, aquí en Ecuador, como nosotros, iglesias de NGC Global. Y me he dado cuenta de una peculiaridad, y es que cada pastor, cada hijo, cada hija de Dios que están sirviendo en la obra, son fruto de una palabra profética. Es decir, no están haciendo lo que están haciendo o estamos haciendo lo que estamos haciendo porque un día amanecimos con ganas de abrir una iglesia. Imagínate amanecer un día así, estás así sin nada de ocupación y hoy quiero abrir una iglesia. Imagínate qué locura. Dicho sea de paso, no queríamos hacerlo, no era nuestro plan, pero bueno, obedecimos al Señor. Pero eso fue interesante darme cuenta porque creo que la iglesia relevante en estos tiempos no tiene que ver con qué clase de modelo o qué clase de método se ejecuta de cierta manera basado en los libros, quizás basados en lo que sea, que venga del conocimiento humano, pero creo que tiene que ver más con la base de funcionamiento y de operación a través de lo que Dios ha hablado con su boca, porque realmente lo que Dios habla con su boca es lo que nos da destino y propósito. ¿Sí? Entonces diga conmigo, ser la iglesia profética que Dios ha dicho que somos. Ese es el objetivo de este mensaje. No solamente entender de que no somos cualquier persona, que no somos cualquier iglesia, sino que realmente somos una iglesia profética. Y usted escuche profético y capaz dice, uy, pero ya el pastor se va a poner espíritu flautico. De ninguna manera. Porque lo que viene de Dios es más sencillo y práctico de lo que usted y yo pensamos. Nosotros somos los que complicamos las cosas de Dios, poniéndole tanta maraña y tanto método y tanta cosa, o sea, Dios mío. Mejor dicho, para uno hacer algo, ya no me voy a meter a hablar de esas cosas. Diga conmigo, yo soy la iglesia profética. Mire, pero tengo que explicarle qué es esto de profético, porque ya más de uno están mirándome así con cara de limón chupado y no sé qué está hablando el pastor. El aspecto profético de la iglesia tiene una importancia crucial en el establecimiento del reino de Dios. ¿Del qué dije? El establecimiento del reino de Dios. Escúcheme, la palabra profecía tiene que ver con el anuncio del mensaje del corazón de Dios. Quizás en otros ámbitos la palabra profecía se ha utilizado de otros métodos, de otras formas. De hecho, hay muchos profetas incluso que no son cercanos siquiera a la palabra del Señor y han profetizado ciertos acontecimientos en la historia y demás. Pero lo cierto es que la profecía que viene de Dios no es otra cosa sino la revelación del corazón de Dios para su pueblo. Eso es todo. Y ¿sabe lo más increíble? Que la profecía está disponible y dispuesta para nosotros. La profecía no es que está separada solamente para los profetas, para los ungidos de Dios, para los pastores, para quienes están haciendo iglesia como tiempo completo. No.
la profecía está disponible para los hijos de Dios, porque el corazón de Dios es un corazón de un padre. ¿Y qué corazón de un padre o una madre no está disponible para sus hijos? ¿Acaso, a ver, un ejemplo que puedo poner aquí de unos padres y unos hijos? Elizabeth, por ejemplo. No es que tú necesites ir donde tu mami en la mañana a despertarla con unas excelsísimas palabras de, oh excelsísima madre, vengo y acudo ante ti con un pergamino casi que para pelear, si puedes coger mortadela del refrigerador. O sea, tú la vas y la agarras porque es tuyo, ¿verdad? Porque lo que es de tu mamá es tuyo, también te pertenece. Por lo menos como dicen las madres, mientras vivas en esta casa. Pero esa cercanía, esa conexión, esa realidad es la que a veces ignoramos entre nosotros hacia Dios y Dios hacia nosotros, porque pensamos que Dios es demasiado místico y que Dios, ¿cómo llegaría a entablar relación tan íntima con nosotros si nosotros tan humanos y Él tan divino? No sé si algún momento ha pensado eso. O quizás alguna religión le mostró quizás ese Dios lejano. Pero hoy quiero hablarte de un Dios que está cercanísimo. Y dicho sea de paso, su corazón está súper cercano y súper ligado a nosotros. ¿Sabes por qué? Porque cada uno de nosotros somos fruto de sus sueños y sus pensamientos. Eso es maravilloso. Así que hazle un cudito al que tienes a tu lado y dile, tú no estás aquí por casualidad. No es que se equivocaron y naciste tú. No, no es así. Somos el fruto del sueño del Señor. Y eso es maravilloso. ¿Sabes? Este ámbito profético, este ámbito de la profecía, que tiene que ver con el anuncio del mensaje del corazón de Dios, nos hace a nosotros los receptores, pero también los anunciadores de ese mensaje. Y para poder hacerlo de la manera correcta y apropiada, debemos aprender a ser efectivos y claros. Diga conmigo, efectivos y claros. Pero yo no puedo transmitir de una manera efectiva y clara un mensaje que yo ni siquiera yo lo entiendo. ¿Verdad? Es como alguien jugó alguna vez el teléfono roto, cable roto, teléfono roto. El teléfono dañado, se me cruzan a mí los juegos. Y entonces el chisme comienza por aquí adelante, ¿verdad? Entonces yo te digo una cosa, pero yo te digo, no sé, Margarita se fue al mercado. Y entonces de repente allá Jesús dice, a mí me dijeron que a ti te gusta el mercado. Ya. Cuando el mensaje no se lo recibe de la manera apropiada, correcta y clara y no lo entiendes por ende de una manera clara, correcta, no vas a poder transmitirlo de la manera eficaz y clara. Y eso muchas veces pasa con el mensaje que Dios tiene con nosotros. ¿Por qué? Porque no conocemos a Dios. A veces conocemos más Biblia que al Dios de la Biblia. Incluso, pastor, es que yo me he leído ya 7 veces la Biblia. Y ahorita voy en la 8ª. Bien, está bien. Increíble. Pero como yo siempre le digo, Dios no solo puede ser enseñado. Dios tiene que ser revelado. Y es revelado en los procesos de vida que tenemos con Él. En los procesos que tenemos con Él es donde podemos nosotros ejercitar el don de escuchar con nuestros oídos espirituales la voz de Él. Y quizás alguien me pueda decir, pastor, yo nunca he escuchado la voz de Dios. Y está bien, es válido, porque quizás nunca has tenido esa experiencia. Pero como primer consejo que puedo darte es, ¿quieres escuchar la voz de Dios? Empieza por abrir la palabra. Porque la palabra del Señor es la boca del Señor. ¿Sí te das cuenta? Ya no voy a utilizar el chiste de la mesita de noche de la Biblia que tenemos el vaso encima. Ya no lo voy a usar. Voy a inventarme otro chiste. Pero es importante conocer al Señor a través de su palabra. De hecho, la Biblia dice que la palabra profética más segura es la palabra del Señor. O sea, esto no va a fallar. De hecho, dice la Biblia que cielo y tierra pasarán, mas su palabra, es decir, esta palabra, esta bendita palabra no tiene fecha de caducidad. La buena noticia para usted y para mí es que las situaciones que nosotros vivimos sí tienen fecha de caducidad. Pero la palabra del Señor nunca caduca.
esta palabra ha trascendido la historia y los tiempos. Escúcheme, esta bendita palabra que me revela a un Jesús que transitó por estas calles de este mundo es el único que ha sido capaz de partir la historia en dos. Pregúntale a los libros de historia. Ningún otro personaje histórico en la historia de la humanidad ha podido partir la historia como Jesús. Antes de Cristo y después de Cristo. Hasta los más ateos creen en Cristo y ni siquiera se han dado cuenta. Ese es otro tema. Escuche. Diga conmigo, yo soy receptor y anunciador del mensaje. Ok, entonces poniendo esta plataforma vamos a entrar a lo espeso, al condumio. Así que dígale que tiene solo ponte el cinturón de seguridad. Porque va a haber turbulencia. Lo primero que quiero decirle como principio que usted tiene que abrazar el día de hoy. Si lo va a apuntar, apúntelo. Y si lo va a poner en Facebook, póngalo en Facebook y taguéme. Y a la iglesia también. Cuando cambia mi mente, cambia mi vida. Eso fue una gran enseñanza del apóstol Pablo. Sean transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento para que entonces puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, que lo que todo el mundo queremos, ¿verdad? Que Dios haga su obra en nosotros, su voluntad en nosotros y sabemos que es de bendición para nosotros. No vamos a poder experimentarlo ni vivirlo sin que antes hayamos cambiado nuestra manera de pensar. Porque si yo no cambio mi manera de pensar, yo voy a seguir juzgando a Dios por lo que pensé que es Dios, más no lo que realmente es Dios para mi vida. Y escúcheme, ¿por qué le digo este principio? Porque necesitamos entender cómo ser una iglesia relevante en estos tiempos. Hágale al que tiene a su lado una miradita así y dígale, prepárate. Prepárate. Muy bien. Punto número 1, voy a hablarle de 2 puntos básicos y sencillos. Punto número 1, diga conmigo, guianza del Espíritu Santo. Este punto es un punto tan clave, pero se ha perdido en la iglesia global. Porque se lo digo, mucho más fácil es basar la operación y el funcionamiento de una iglesia o una estructura en base a un método de crecimiento que sí que funciona. Entonces armamos los 12, los 72, los 120, los que usted quiera, el número que usted quiera, eso funciona. Tú traes uno, entonces tú traes uno, entonces tú traes uno, y dime así la iglesia no crece. Claro que crece. El problema no es que la iglesia crezca, el problema es cómo crece. Sí, amén, salió del alma. Sánalo, Señor. Nunca el problema ha sido el crecimiento. De hecho, nuestro Dios es un Dios que produce crecimiento a través de su palabra, a través de su verdad. El problema es cómo se crece. Y la guianza del Espíritu Santo es la médula espinal de nuestra operación de propósito y de asignación como iglesia. Diga conmigo, propósito y asignación. Nosotros no estamos haciendo iglesia porque necesitamos llenar este lugar de gente. Nosotros estamos haciendo iglesia porque necesitamos llenar Guayaquil de Cristo. Son 2 cosas diferentes. De nada nos sirve tener los brunch llenos de mujeres si esas mujeres se van tal como llegaron. Si las semillas que se están sembrando no se multiplican en otras mujeres que probablemente no llegaron a este lugar, pero la semilla sí es capaz de llegar a donde ellas están. Escúcheme, diga conmigo, iglesia relevante. Iglesia relevante. Miren lo que dice el Evangelio del apóstol Juan, capítulo 16, versículo 13. Por favor, Andresito, predicas conmigo. Jesús enseña y dice a los discípulos, antes de él ya ir al cielo con el Padre resucitado. Cuando venga el Espíritu, ¿de qué cosa? De verdad. ¿Él qué cosa? Los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá todo lo que ha y les contará todo lo que sucederá en el futuro. Vamos a leerlo de nuevo. Cuando venga el Espíritu, ¿de qué cosa? De verdad. Él los guiará a toda la verdad y no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá todo lo que ha y les contará lo que es. ¿Alguien quiere saber qué pasará en el futuro? Relaciónese con el Espíritu Santo y deje de leer el horóscopo. Pastor, en el 4 hay para todos, pastor. Hay el pastor para los cristianos. Hay el horóscopo
para los esotéricos. Hay el otro man que es el de los sueños y la vaina. Cuidado con el calendario chino. Ese es un chiste interno. Es que si es que es este día, entonces va a ser esto. Hombre. Pastor, es que la pulserita roja, es para que no elogien al bebé. Pastor, ¿ya le compró a la bebé la pulserita roja? Yo, no me la regalé. El que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. O diablo. Santo disfrazado. Diablo disfrazado de santo. Pero bueno. Dice, el Espíritu de verdad. ¿Por qué será necesario que el Espíritu sea de verdad? Porque la única forma de combatir la mentira es con la verdad. La mentira no se la combate con piedras y palos. Por eso yo estoy en contra de organizaciones religiosas, cualquier denominación que sea, que salga a hacer una marcha a la 9 de octubre con palos y piedras a romper estatuas. Porque no es con espada ni con ejército, sino con el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Para alumbrar una mentira se necesita la verdad. Para yo poder ser relevante en medio de una generación de mentira, lo que necesito no es un mayor puesto de influencia en la vida. Lo que necesito es la revelación de la verdad de Dios para poder tratar con las mentiras que están gobernando esta generación. Y eso es lo que la iglesia global no ha entendido, creo, todavía. Escúcheme, la tarea de la iglesia nunca fue llenarse de actividades. O dicho sea de paso, de activismo, porque está bueno tener actividades que formen a la iglesia, que capaciten a la iglesia para que vayan y sean la influencia con relevancia y transformen los ámbitos que deben transformar. Pero la tarea de la iglesia nunca fue de las puertas para adentro. Eso nunca fue iglesia. Eso nunca fue iglesia. Eso se llama templo, pero no iglesia. Cuando Jesús establece la eclesía, se está refiriendo al lugar de gobierno. La palabra eclesía, en el medio en el que Jesús se desenvolvía junto con sus discípulos, era la palabra que se utilizaba como para denominar, digamos, la Corte Suprema de Justicia de ese entonces. Así se llamaba. La eclesía no era en ningún momento un término religioso. No era un término que hacía llamado o mención a un templo. No era algo o un término que estaba diciendo, entonces tú tienes que serte religioso con la Biblia bajo el brazo. No. Lo que Jesús está diciendo, yo voy a establecer mi lugar de gobierno sobre la tierra a través de mi eclesía. Pero si no entendemos esto, vamos a seguir viviendo de actividades en actividades en actividades, de las puertas para adentro y llenándonos y haciéndonos unos obesos espirituales, cuando afuera hay gente desnutrida que necesita saber verdad. ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo? Diga conmigo, iglesia relevante. Escúcheme. La verdad se refiere no a una verdad que es circunstancial, sino a una verdad absoluta que es la de Dios, que nos lleva a donde Dios quiere llevarnos. Por eso es que yo siempre le enseño y le predico, yo no me puedo poner de acuerdo con la realidad que mis ojos están viendo. Yo tengo que ponerme de acuerdo con la verdad que Dios está hablando de su boca. Yo tengo que aprender a ponerme de acuerdo con la verdad que está en su palabra, porque esa es la que va a establecer el reino de Dios en mi vida. Si yo me pongo de acuerdo con la realidad que estoy viviendo, ya tuviese en la puerta armadas las maletas por si gana el no. Por si acaso. Escúcheme, como hijos de Dios debemos estar claros en la verdad del Espíritu relacionada con la profecía y la palabra profética. Ya le dije, esto de la profecía, la palabra profética no es otra cosa sino el corazón de Dios revelado a sus hijos. ¿Alguien necesita que el corazón de Dios se le revele? Yo necesito que todos los días se me revele el corazón de Dios.
Porque yo todos los días tengo que tomar decisiones. Todos los días yo tengo que saber cómo tratar a mi esposa, a mi hija que acaba de nacer. Todos los días yo necesito que el corazón de Dios se me revele para yo saber cómo ser un buen padre. Porque yo no tuve el mejor ejemplo de padre. Ni de mi padre, ni de mi abuelo, ni todos los que vinieron de arriba para allá. ¿No? Entonces, ¿de quién vendrá el diseño correcto de verdad para combatir la mentira que he vivido por generaciones? Del Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu de Dios es verdad. Diga conmigo, verdad. Entonces, esa guianza del Espíritu Santo en mi vida, eso tiene que ser la verdad absoluta para mi vida. Y con esto yo necesito hacerle un pellizcón en la costilla a alguien que probablemente hasta el día de hoy estuvo acostumbrado o acostumbrada a operar en su vida teniendo 4 planes. Tiene el plan A, tiene el plan B, el plan C y el plan C.1.0. Y después el plan de Dios. Escúcheme, no puede ser posible que nosotros como iglesia seamos gente que se fíe de tantos planes. Porque para el Hijo de Dios solamente hay un plan. Es lo que sale de la boca de Dios. Porque lo que sale de la boca de Dios es lo que me determina. No lo que yo estoy viendo con mis ojos. Entonces yo voy a tener, por si acaso Dios se equivoca, pastor, yo tengo el acá. Acá lo tengo escrito el proyecto. Por si acaso a Dios se le ocurre fallar. Escúcheme, por favor. No podemos operar fuera de lo que la palabra del Señor nos enseña. Usted quiere saber, por ejemplo, y es lo que tratamos de ser siempre aquí celosos y cautelosos con lo que enseñamos desde este lugar. Pero usted, por ejemplo, ¿cómo se da cuenta que su vida está siendo guiada por el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad? Cuando usted puede discernir las mentiras o las medias mentiras que les dicen por ahí. Incluso palabras que salen de los propios púlpitos de las iglesias. Porque hay mensajes que suenan increíbles, pero que no están tampoco tan sazonados con la verdad del Señor. Hay mucho humanismo metido en las iglesias y usted no se ha dado cuenta. Humanismo. El domingo pasado dijimos algunas de las frases más icónicas, ¿no? Cuídate que yo. La Biblia dice, pastor, cuídate que yo. Al que madruga, te ayuda. Eso no dice la Biblia. Eso dice la vecina de la tienda. Entonces, no podemos operar fuera de lo que la palabra del Señor nos enseña, iglesia, porque estaremos funcionando en base a una mentira. Y las mentiras tienen patas cortas. En cualquier momento se caen y se acaban. ¿Sabes lo grave que es operar nuestra vida en base a una mentira? O sea, algo que no viene de la boca del Señor. ¿Qué es lo más parecido a construir un castillo de 5 pisos de naipes? Se ve increíble. Pero al mínimo suplido, se va al piso. Es horrible. ¿Y qué decepción es eso? Entonces, número 1, diga conmigo, guianza del Espíritu Santo. Pero número 2 es la mente de Cristo. ¿Estamos ahí? ¿Lo tenemos? ¿Sí? ¿O se frizó? ¿Sí? ¿No? ¿No lo tenemos? Vamos a hacerle un memo a ese diseñador. Diga conmigo, la mente de Cristo. La mente de Cristo. Número 1, guianza del Espíritu Santo. Número 2, la mente de Cristo. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 2, del 1 al 16. Por favor. Este es el apóstol Pablo hablándole a nuestros hermanos cristianos en Corinto. Y comienza diciendo, amados hermanos, la primera vez que los visité no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor.
Y mi mensaje, diga conmigo, mensaje. Dice, y mi mensaje y mi predicación fueron muy ¿qué cosa? En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder de la mente. ¿En quién confió? En el poder del Espíritu Santo. Escúchame, el apóstol Pablo, uno de los hombres más elocuentes de la historia, preparadísimo, a los pies del gran Gamaliel. O sea, era un tipo hasta las mismas. Pero dice, yo preferí hablarles en un lenguaje tan sencillo, tan práctico. Y no me basé en todo el conocimiento, sino en el poder del Espíritu Santo. Y mi mensaje, escuchen, lo hice así para que ustedes no confiaran en qué cosa. Sino, ¿no confiaran en qué cosa? Sino, el domingo pasado hablamos sobre la sabiduría humana, ¿se acuerda? Qué grave es hacernos a la sabiduría humana, la sapiencia humana. Sin embargo, cuando estoy con creyentes, ¿qué cosa? Pastor, ¿o sea que hay creyentes inmaduros? Claro. Claro. Creyentes inmaduros son todos esos creyentes que no son capaces de dar una bendita buena decisión, sino que cada decisión... Pastor, ¿y usted qué cree que tengo que hacer, pastor? Bueno, pues... Yo te dirijo a la verdad del Señor, pero el que toma la decisión eres tú. Ay, pastor, pero es que usted tiene que estar ahí para... Diga conmigo, creyente maduro. Sí, hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a qué cosa. O a los gobernantes de este mundo, quienes pronto... No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios. Su plan que antes estaba, ¿qué cosa? Aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes de que comenzara el mundo. O sea, el plan de redención del Señor ya existía antes que el hombre cayera. ¿Usted piensa que a Dios se le escapa algo? Imagínate. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. Pero tiene que cumplirse porque así dice la Escritura. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Pero fue a nosotros, diga conmigo a mí, a quienes Dios reveló esas cosas por medio de ¿quién? De su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio Espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio. ¿Usted quiere saber qué es lo que Dios piensa de usted? Deje de mirarse tanto al espejo y criticarse. Y empiece a preguntarle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ¿a ti te gusta? Yo estoy gordito. Si tú me dices, Señor, que yo haga dieta, yo hago dieta. Pero si tú no me dices que haga dieta, pues me tienes que amar gordito. Ya. Gorditos al poder. No abuses. Miren lo que dice Pablo. Y nosotros hemos recibido, ¿qué cosa? El Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo. De manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras de ¿quién? Que el Espíritu nos da. Usamos palabras de Él. Uy, ¿sí está aquí conmigo? Sí, allá. Usamos las palabras del Espíritu para explicar ¿qué cosa? Las verdades
espirituales. Pero los que no son, ¿qué cosa? No pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena, ¿qué cosa? ¿Cómo vas a emprender ahorita? ¿Que no te das cuenta que hay apagones? ¿Se te van a hacer agua los helados? Si Dios me dijo, me compro un generador de energía, me monto en la bendita nevera y me pongo a hacer mis helados porque Dios me dijo que con eso va a prosperar. ¿Sabes lo que necesita esta generación en la que estamos nosotros viviendo en medio de mentiras? Gente con una loca fe, que empiece a hacer cosas locas por la loca fe que tiene. Eso es una iglesia relevante. Una iglesia relevante no es una iglesia que llena el templo de gente con shows hermosos, con carritos, con vainocios ahí, no sé qué. Es una iglesia que es lo que Dios dice que es. Es una iglesia que impacta con el testimonio de Cristo. Es una iglesia que, oye, cuando tú la ves, dices, esa gente tiene algo diferente. Tiene la misma Biblia, pero sus actos hablan algo diferente. ¿Qué es lo que está pasando? Yo te dije, hay uno que quiere venir por lo que tú has hecho. Y tú ni sabes lo que has producido. Un paso de fe genera fe en otro. Eso es impresionante. Diga conmigo, iglesia relevante. Hágale un cuento que tiene a su lado y dile, no te duermas en los laureles. Sacúdete, tú que duermes. El apóstol Pablo está dando un mensaje durísimo. Los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden, ¿qué cosa? Entenderlo. Porque solo los que son pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Dice, lo que el Espíritu, ¿qué cosa? O sea, que el Espíritu quiere decir. Diga conmigo, el Espíritu de Dios no es una fuerza, pero actúa con poder. Porque el Espíritu de Dios es una persona. Una persona habla, escucha, toca, camina. ¿Verdad que sí? El Espíritu de Dios es la promesa viviente de Jesús aquí en la tierra para ti y para mí. No podemos seguir ignorándolo en nuestra vida. Si seguimos ignorando al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, no tendremos su guianza. Y si no tengo la guianza de aquel que me puede guiar a toda verdad, estaré cayendo una y otra y otra y otra vez en los mismos benditos huecos y pozos de donde quiero salir, y como no tomo la decisión diferente, sigo cayendo en lo mismo. Entonces vengo a la iglesia, Señor, yo creo en ti, Jesús. ¿Cuál creo en ti si no das el paso que Dios te está diciendo que es? ¿Sí? Entonces, los que son espirituales, ¿pueden qué cosa? Evaluar todas las cosas. Otra versión dice discernir. Otra versión dice juzgar. Pastor, pero los cristianos no estamos llamados a juzgar. La Biblia dice que nosotros estamos llamados a juzgar con juicio santo. Todo en nuestra vida debemos aprender a juzgarlo con juicio santo. ¿Cuál es un juicio santo? Todo lo que se apega a la palabra del Señor. Todo lo que se parece a la palabra del Señor. Ok, yo digo, eso es de Dios. Mira, puede venir el profeta de los profetas. Dicho sea de paso, por favor, tengan mucho cuidado con las palabras que usted recibe. Porque si una palabra que usted recibe profética de Dios no tiene el carácter o no revela el carácter de Dios, eso no es de Dios. Hay mucha gente que lanza una palabra profética por emocionar a alguien y ganarse el aplauso del público. Pero yo le voy a decir una cosa. La gente aplaude lo que ve así en público, pero Dios aplaude lo que ve en el secreto. Yo no hago iglesia, yo no me paro en un lugar para recibir el aplauso del hombre. Me meto en el secreto porque el éxito en mi vida es que un día yo me acerque a la presencia de Jesús y no es que me diga, wow, Andrés, ¿cuántos millones de personas te conocieron por cómo predicaba la palabra? No, mi meta es que Jesús me diga, oh, yo te conozco.
suficiente, iglesia. Una iglesia relevante es una iglesia conocida por Jesús. Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre sanamos a los enfermos. En tu nombre... Apártense de mí, yo no los conozco. Eso dice el Señor. Escúchame, la iglesia relevante es una iglesia que Jesús la conoce. ¿Cómo conoce Jesús a una iglesia relevante? Porque esa iglesia relevante hace lo que Jesús hace. Punto. Escucha al Padre y se mueve por compasión. Hace lo que el Padre le dice que haga. ¿Está aquí conmigo? Lo veo como muy calladito, como... No me gustó este mensaje, pastor. No. Si yo este mensaje lo predico en otra iglesia, no me vuelvan a invitar. Se lo digo, por eso lo predico aquí. Porque aquí le va a tocar seguir escuchándome. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. ¿Por qué? Porque no lo van a entender. Seguimos. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos ¿qué cosa? ¿Porque tenemos qué cosa? ¿Usted no le parece eso un regalazo? ¿Yo para qué quiero riqueza si tengo la mente de Cristo? ¿Yo para qué quiero que Dios me llene la cuenta del banco si ya me ha dado lo mejor que pudo darme? Que es la mente de Cristo. Cristo, el que revolucionó la historia y la partió en dos. Cristo, el que puede transformar cualquier situación. Cristo. ¿No te has puesto a pensar de que tienes algo tan valioso en tu vida y que no lo has sabido ejecutar? Y que probablemente has estado años detrás del mismo y bendito milagro y esperando y esperando y esperando respuestas y señales y esperando en Dios. ¿Y si Dios estaba esperando en ti? Porque lo fácil es esperar en Dios. Porque yo no tengo que hacer nada, yo solo tengo que esperar. Pero cuando Dios espera en nosotros, somos nosotros los que tenemos que caminar. Somos nosotros los que tenemos que obrar. Somos nosotros los que tenemos que dar los pasos. Por favor, escucha mi iglesia, yo lo que te estoy hablando es un mensaje. Probablemente no te está gustando y sea como un vaso de vinagre que te estás tragando. Pero prefiero darte este mensaje para formar tu carácter como el de Cristo, que tú salgas de este lugar creyendo en que fuiste creado para ser feliz. Pastor, o sea que el Señor me quiere que sea infeliz. No. La felicidad de tu vida viene cuando vives la plenitud de Cristo en ella. Cuando vives el propósito que Dios tiene contigo en la tierra. Hay gente que tiene tanta plata que lo menos que tiene es felicidad. Porque la felicidad y la paz no se la compra con plata. Porque la felicidad ni la paz es una persona. No, no es una cosa, es una persona y es Cristo. Quien tiene a Cristo lo tiene todo. Quien lo tiene al Señor lo tiene todo. Escúcheme, por favor. Tenemos la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo representa, diga conmigo, activar y operar desde la verdad del cielo. Qué difícil facilidad, como dice mi pastor. Qué difícil facilidad. Es accionar por fe lo que Dios nos está dando por su guianza. Jimmy, tengo 2 semanas recibiendo una palabra para ti y creo que es el momento de dártela. Prepárate, porque el Señor te va a hacer transicionar. Hay una situación, hay algo que no es que tú has estado esperando en el Señor para que tu situación cambie. El Señor ya te ha dado una idea. Es como una idea revolucionaria para que tú seas prosperado de una manera increíble. Vas a comenzar a conocer a un Dios proveedor de una manera diferente. Pero esa provisión es provisional. Porque lo que Dios tiene contigo es una plataforma en donde te vas a sorprender. Yo necesito que creas eso. Pero que acciones por la fe lo que hoy recibes por la fe. Escúchame, no vas a vivir lo mismo que antes. Porque Dios tiene algo mayor. Y te vas a sorprender.
te lo firmo. Y espero el testimonio. Dios tiene algo contigo. Impresionante. Dios te trajo a este lugar para afirmarte, no para ser utilizado. Para afirmar que tú eres. Y para afirmar lo que siempre dijo que tú eres. Eres su hijo. Y Él nunca te ha dejado. Nunca te ha dejado. Perdón que me salga del mensaje. Pero te estaba mirando hace rato y dije, es el momento. Es el momento. Jimmy, usted me va a contar lo que va a pasar con ese muchacho. Usted me va a contar. Y yo sé que Dios lo ha puesto no solo como su padre, sino también lo ha puesto como un abridor de camino para él. En todo lo que él necesita. Yo sé que su corazón está dispuesto. Vamos a ver un milagro en ese muchacho. Y la gente que habló mal de ti va a regresar para decir, wow, lo que Dios hizo se ve muy diferente a lo que yo hablé de él. Grábatelo, por favor. ¿Me está grabando esto? Para que se lo mandes, por favor. De verdad se lo digo, en serio. Espero que lo recibas en tu corazón. De verdad que lo siente el Señor. Entonces, escúcheme. Tener la mente de Cristo es accionar por la fe lo que Dios nos está dando por su guianza. Un mensaje profético mal interpretado produce rebelión. ¿Cómo así, pastor? Porque un mensaje mal interpretado, mal discernido, un comentario que una persona suelte hacia otra persona que supuestamente viene del corazón de Dios, cuando no es bien interpretado, ¿sabe lo que pasa? El espíritu de verdad hace aflorar la mentira. Hace aflorar realmente lo que es de Dios. ¿Sabes por qué? Porque cómo opera el espíritu de verdad entre nosotros en estos tiempos. Cómo opera la palabra profética en estos tiempos entre nosotros. Dios no te va a decir a ti una cosa que antes en el secreto no te estaba hablando a ti. Es decir, una palabra profética en tu vida no es que te va a adivinar el futuro. Va a afirmar tu presente en los pasos que estás dando o los que tienes que dar para que el futuro que tú sabes que Dios tiene contigo se ejecute, pero tú sepas cuáles son los pasos que tienes que dar. ¿Tiene sentido lo que te estoy diciendo? O sea, una palabra profética no te va a venir a ti a decir, uy, yo te vi y en 10 años eres rubio. No. Por eso es necesario que te lo repita. Por favor, intima con el Espíritu Santo de Dios, que es el Espíritu de verdad. Porque cuando tú intimas con el Espíritu de Dios, que es verdad, puedes discernir las mentiras del enemigo. Oye, te voy a contar un testimonio, y es un testimonio verídico. Hace muchos años tuve la oportunidad de compartir un tiempo de administración con un grupo. Era un grupo muy profético, se movía en el ámbito profético, palabra profética, te saludaban en lenguas, de todo. O sea, era una cosa literal. Era una vaina que tú dices, están en el tercer cielo. Vienen de vacaciones a la tierra. Y entonces resulta que estábamos teniendo un ensayo orgánico, un tiempo íntimo con esta gente. Y de repente una muchacha se me acerca y me dice, yo quiero que ores por mí porque mi vientre está estéril. O sea, no he podido concebir y tengo como 7 años ya con mi esposo y no he podido concebir. Y yo, wow, dale, vamos a orar. Entonces, claro, protocolo de oración. Invité a una de las chicas que estaba ahí, por favor, pon tu mano sobre el vientre de esta chica, vamos a orar. Y ok, Espíritu Santo, muéstrame tu verdad. Porque hasta para orar necesitamos la verdad del Espíritu Santo. La misma Biblia dice que si nosotros no sabemos cómo orar, el Espíritu sí sabe cómo orar. Él nos guía. Si yo no sé ni siquiera cómo comenzar a orar por alguien, yo necesito Espíritu Santo, muéstrame tu verdad. ¿Cómo orar por esta persona? Porque tú conoces su verdad, yo no la conozco. Y el Espíritu me guía. Entonces hice ese ejercicio tan práctico y mientras estaba orando por ella y por su vientre, y yo obviamente declarando la palabra del Señor, que su vientre era un vientre que Dios había puesto para que sea fructífero, que se multiplique sus generaciones y demás. Yo que tuve la revelación del Espíritu Santo y el Espíritu Santo me muestra una visión y la visión era era su vientre, pero era como una pantallita como la de los Teletubbies. ¿Se acuerdan de los Teletubbies que tenían una pantallita aquí?
Ya. Y yo podía ver como esa imagen de su vientre y en ese cuadrito yo veía que su vientre era como un pantano oscuro. ¿Has visto los pantanos que tienen, no sé cómo se llaman, pero esas ramas así de los árboles que caen? ¿Cómo se llama? Lianas. Exactamente eso. Eso veía. Y era horrendo, era oscuro y obviamente no lo olía, pero se podía percibir quizás como un olor putrefacto y todo eso. Y yo me asombré, esto lo estoy teniendo una experiencia en el Espíritu, ¿no? Orando por ella. Tengo esa visión. Y de repente el Espíritu Santo me dice una cosa tan absurda. Y me dice, pon tus brazos en forma de X. Y ahora lo que vas a hacer es cortar todas esas lianas. Como que si fuesen tus brazos unas tijeras. Imagínate yo, orando por la muchacha. Y yo, pero... En el nombre de Jesús. Usted se ríe, pero yo en ese momento estaba súper avergonzado. Porque era... Pon tus manos, tus brazos como una tijera y empieza a cortar. En el Espíritu, se llama acto profético. Porque guiado por la voz de Dios, del Espíritu Santo. Bueno, obediencia, Señor. Yo no tengo fe de lo que tú estás haciendo, pero me queda la obediencia. Y yo haciendo esta vaina. Y en ese momento el Espíritu Santo me dice, recuérdale, o mejor dicho, pregúntale por una ocasión que oraron por ella para que su vientre sea fértil. Y tras que yo estaba haciendo la cosa, es como, el Espíritu Santo me está pidiendo que te preguntara si recuerdas en una ocasión en que alguien oró por tu vientre para que tu vientre sea fértil porque te declaró que tu vientre era estéril. En ese momento esa mujer se quiebra a llorar y empieza a temblar. Y me dice, wow, sí, efectivamente, antes de casarme, cuando la persona que yo pedí que ore por mí, que era mi líder, cuando yo le fui a contar y entregarle la invitación de mi boda, yo le pedí que ore por mí, por mi relación, por mi matrimonio futuro y todo. Y oró por mí y acabo de recordar lo que oró y lo que oró fue, yo declaro que este vientre que ha sido estéril, ahora mismo viene y se cuenta una vaina. Y yo le dije, ¿y tú por qué aceptaste que tu vientre era estéril? Sí, la verdad del Señor es que tu vientre es un vientre fructífero. Es un vientre que produce vida. Dios no se equivoca en lo que hace. En ese momento esa muchacha fue libre. 3 hijos tiene ella. 3 hijos. No había podido hacer hijos 7 años. ¿Por qué te estoy hablando de esto? Porque a veces no nos damos cuenta de las cosas terribles que oramos, creemos, declaramos sin discernir el Espíritu de verdad. Y a veces hacemos por la buena intención, pero sin la guianza del Espíritu no nos damos cuenta que podemos estar atando a alguien. Escúcheme, si usted no sabe por qué orar por alguien, dígale, Espíritu Santo, muéstrame tu verdad. Porque el peor error que podemos cometer los seres humanos es caer en lo que nos advierte el libro de Proverbios. Engañoso es el corazón, más que cualquiera de los demás músculos. ¿Quién podrá salvarse de él? Yo no puedo guiarme por mi corazón, mis emociones, por orar por una persona y para establecer algo de, ay, qué lindo suena. Esta persona ató y pudo haber destruido el destino profético que Dios tenía para ella, para su familia, ministerialmente hablando. O sea, era una cosa tremenda, imagínate. Y el Espíritu Santo lo conocía perfectamente, que lo reveló. ¿Para qué? Para hacerla libre. Y para transformar su realidad por su verdad.
A eso es cuando yo me refiero, cuando yo le hablo, hey, no se ponga de acuerdo con la realidad que están viendo sus ojos, póngase de acuerdo con la verdad que Dios está estableciendo de su boca para su vida, por favor. Escúcheme, pero si no conocemos la verdad, vamos a caminar en cualquier mentira. ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo? Una iglesia relevante es una iglesia que aprende a intimar con el Espíritu Santo de Dios y que recibe su guianza para poder operar, para dar los pasos, para orar por la gente, para ministrar a la gente. Escúcheme, la iglesia relevante es una iglesia movida con pasión, no por pena. Jesús se encontró con muchos mendigos, paralíticos, ¿verdad? Gente que estaba ya en las últimas. Lo más fácil era que Jesús le diga a una de las mujeres que manejaba las finanzas del ministerio, mujer, pues, tráeme 10 monedas, 30 monedas, lo que sea, para darle a este hombre y darle una limosna. No, Jesús no hizo eso. Era lo más fácil darle plata a la gente. Pero había una sola cosa que solamente él podía hacer, es que transformar su vida. Escúcheme, por favor. La iglesia relevante es una iglesia que se mueva con pasión, guiada por el Espíritu Santo para establecer su verdad en medio de la realidad de la gente. Usted no está llamado para darle palmaditas de buena suerte a la gente. Usted está llamado para establecer la verdad de Dios sobre la vida de la gente que está necesitada. Hay tanta gente que probablemente no tiene cara de limosnero, de ropavejero, ni nada, pero su espíritu, su interior es más pobre de lo que usted piensa que es. Y muchas veces la iglesia no se da cuenta de eso. Escúcheme, por eso le digo, un mensaje profético mal interpretado produce rebelión. La naturaleza de esta chica que le conté se rebeló en contra del diseño de Dios por la mentira que le fue establecida. Usted debe entender esto. Por eso hágale un codito al que tiene a su lado y dígale, intima con el Espíritu de Dios. La mente renovada no te lleva a pensar diferente, sino a creer diferente. Lo que dijo el apóstol Pablo. Sean transformados en la renovación de su mente para que entonces comprendan la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Yo no necesito pensar diferente solamente. Yo necesito creer diferente porque de acuerdo a como yo creo es lo que yo voy a hacer. Los pasos que yo doy tienen que ver con lo que yo estoy creyendo. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Sí? Hay una diferencia entre mis prioridades y los principios de Dios. ¿De qué está hablando, pastor? Hay un abismo de diferencia entre lo que yo he estado poniendo como prioridad en mi vida y lo que son los principios de Dios para mí. Escúchame, cuando yo vivo mis prioridades, no hay espacio para vivir los principios de Dios. Porque siempre hay alguien más importante que Dios. Y el problema de no aprender a vivir los principios de Dios es que aunque no los vivo, siempre le busco echarle la culpa a Dios. Entonces, yo, por ejemplo, pertenezco a una casa formativa, NGC, o póngale el nombre que usted quiera, otro nombre. Yo quiero que mi vida sea transformada, yo creo que Dios puede hacer un milagro, yo creo. Pero no me puedo sujetar ni siquiera a meterme a doctrina básica para poder conocer el corazón de Dios. Y quiero que Dios me bendiga. Escúcheme, y yo estaba pensando si realmente decirle esto, pero tengo que decírselo. ¿Usted sabe lo que significa la palabra fornicación? La palabra fornicación significa disfrutar de los beneficios sin un compromiso. Y la iglesia del Señor de los últimos tiempos se acostumbró a fornicar con Dios. Porque la iglesia de los últimos tiempos de esta generación siempre quiere disfrutar de los beneficios de Dios, pero no se quiere comprometer con Dios. Suena duro, suena feo. Yo le dije, si yo predico esto en otro lugar no me vuelvan a invitar. Pero Dios lo trajo a usted a este lugar para que usted sea formado. Para que el carácter de Cristo sea revelado en su vida. Escúcheme, por favor. Donde Dios lo quiere llevar a usted es un lugar de influencia. Es el lugar en donde usted pise, ese lugar sea bendecido, porque eso dice la palabra del Señor. Pero Dios no bendice algo que está fuera de su orden. Usted no puede venir y decir, yo voy a pisar entonces la F-150. Trágata. Y vivo una vida desgraciada en mis finanzas. Prestando plata para pagar el otro préstamo.
prestando la plata para comprar lo que quiero comprarme, pero no soy capaz de venir a darle y devolverle al Señor el diezmo que le corresponde. No tiene sentido la vida que llevo. Entonces, los principios de Dios harán que cambie mi actitud y los hechos. Si yo no vivo los principios del Señor, entonces, ¿qué es lo que ordena mi vida? Si yo no vivo los principios de Dios que realmente vienen a mí para encaminarme, para enderezar las veredas que están torcidas en mi vida, como dice la Escritura, entonces, ¿qué es lo que gobierna mi vida? ¿Qué es lo que está rigiendo mi vida si los principios del Señor no me están rigiendo? Escúchame, por favor. Lo que Dios te está diciendo hoy es la plataforma para caminar en tu siguiente temporada. Era necesario que el día de hoy tú llegues a este lugar para que escuches este mensaje que probablemente es como un vaso de vinagre. Pero quiero que entiendas algo. Antes de Dios promoverte a tu siguiente temporada de bendición, Dios va a sanar tu tierra. Porque Dios no es un Dios irresponsable que viene y tira las semillas ahí donde sea que caiga. Entonces, no importa que la tierra esté sucia, que la tierra esté infectada, que la tierra tenga plaga, que la tierra tenga maleza, no importa, ahí voy a lanzar las semillas. Ese Dios no es mi Dios. Y Dios te trajo a este lugar el día de hoy para escuchar esta palabra que tiene que comenzar a sanar tu tierra. Porque la palabra profética que tengo para ti es: prepárate, porque los días de tu mayor fructificación están todavía por llegar. Todavía estás a la espera, pero a un poquito de comenzar a cosechar esa cosecha abundante que tanto has esperado. Escúchame, pero primero tienes que sanar la tierra. El problema no son las semillas que han caído sobre tu vida. Toda semilla que viene de Dios se multiplica. Pero el próximo domingo hablaremos sobre los terrenos. Hablaremos sobre las tierras. Las distintas semillas que caen en diferentes terrenos. Y usted va a darse cuenta qué clase de tierra ha sido hasta el día de hoy.